En esta ocasión, desde Paraguay a Berlín, vamos a conversar con uno de los escritores paraguayos más importantes de los últimos años. Alguien que lleva una carrera larga, prolífica carrera como escritor en su país y que actualmente está trabajando para el Servicio Diplomático Paraguayo en México. Queremos invitar entonces a nuestro querido colega y amigo Esteban Bedoya. Esteban Bedoya nació en Asunción, Paraguay, en 1958. Escritor, diplomático y arquitecto. Es miembro del PEN del Paraguay, de la Sociedad de Escritores del Paraguay, del PEN América y de la Sociedad de Escritores de Friburgo, Suiza. Su literatura debe mucho a su activismo político junto a otros exiliados paraguayos durante la dictadura de Stroessner y a su carrera diplomática. Autor prolífico, entre otros títulos, ha publicado Los Malqueridos, 2013, El Apocalipsis según Benedicto, 2013, El Coleccionista de Orejas, 2017, Las Ensaladas de la Señorita Giselle, 2016, La Buena Suerte de Olivo Monguto y otros relatos australianos, 2017, y Aguante Arzamendia, de 2018. La Fosa de los Osos, originalmente aparecida en 2003, es editada ahora por Ilíada Ediciones en una edición bilingüe español-alemán. Varias de sus obras han sido traducidas y publicadas en inglés, francés, italiano y alemán. Bienvenido a Amir Valle a título personal, querido Esteban. Bueno, muchas gracias, Amir. Realmente para mí es un placer poder conversar cara a cara con mi editor. Eso es una gran ventaja. Yo creo que la pandemia nos dejó esta modalidad ya impuesta y bueno, celebro que podamos vernos. Así que muchas gracias por compartir no solo contigo, sino con tus seguidores, con los lectores. Esteban, me gustaría entonces empezar, por supuesto, por el inicio. ¿Cuándo Esteban Bedoya descubre que le gusta escribir, que puede escribir, que quiere escribir? Mi primera forma de expresión fue el dibujo. Y por eso para mí este libro de La Fosa de los Osos es muy importante porque tiene ilustraciones que hice para el libro. Entonces estoy mostrando dos caras de mi actividad artística, el dibujo y la literatura. Y bueno, entonces en mis primeros años de vida yo dibujaba bastante porque me servía, era como una válvula de escape para los primeros años duros de la infancia cuando mi familia fue al exilio, a la Argentina. Entonces, mi refugio era una hoja en blanco y llenarla con historias, pero gráficas, dibujos. Pero más tarde me di cuenta que tenía que decir más cosas y no me alcanzaba con el dibujo. Tal vez por no haber recibido una formación académica en la cuestión de las artes plásticas. Pero empecé a notar pequeñas frases cortas y después una que otra mala poesía, ¿verdad? Y bueno, y finalmente me empecé a extender con algunos relatos cortitos y tenía en ese entonces la ansiedad de terminar una historia en un par de horas, ¿verdad? Y después dije, bueno, esto no puede seguir así, yo tengo que tratar de lograr una metodología en todo lo que es la forma de expresión escrita, y fue cuando empecé un taller literario con un escritor en Buenos Aires que se llamaba Dalmiro Sáenz, que me dio algunas herramientas importantes y sobre todo la paciencia, cómo ser paciente para escribir. Entonces me di cuenta que yo podía escribir me podía salir un cuento en un día, pero podía desarrollar un cuento de 3 páginas en 2 meses. Porque entonces uno empieza ya a trabajar y le agarra el gusto a buscar la palabra justa, que quiere decir no solo el significado, sino el sonido de esa palabra, ¿verdad? Como sabes muy bien. Entonces, fue en tiempos de estudios de arquitectura, cuando yo estaba en la facultad,
cuando paralelamente empecé el taller literario, comencé a escribir y hacerlo con una pretensión estética y querer producir algo respetable. Exacto. Entonces, bueno, gané un par de premios literarios en Buenos Aires, en los que me anoté viendo los avisos en la prensa, ¿no es cierto? Entonces, ahí dije, bueno, quiere decir que hay alguna buena opinión sobre lo que hago y eso me da fuerza para seguir adelante. Para seguir ¿no? adelante. Hagamos una precisión para el que nos está escuchando. Es decir, tú saliste de Paraguay muy joven, o sea, prácticamente de niño Sí. con tu familia. ¿Y hasta qué tiempo aproximadamente puede considerarse tu estancia en Argentina? ¿De cuándo a cuándo aproximadamente? Sí. Bueno, nosotros llegamos a la Argentina. Yo cumplí 7 años en Buenos Aires. O sea, terminé la escuela primaria, la secundaria y la universidad. Y cuando cae la dictadura de Stroessner, entonces yo decido regresar al Paraguay. Yo tenía, pasaron 25 años de eso. Viví en Paraguay, perdón, en Argentina 25 años. O sea, tú regresaste Claro, entonces sobre 89, 90, ¿no? a fines del 90, claro que siendo niño, con mis hermanos, mis padres nos enviaban a Asunción de vacaciones, pasamos 2 meses con mis primos, prácticamente todos los años, y yo los veía crecer y vi crecer la ciudad también. No estuve ausente todo ese tiempo, pero era eh, un espectador a la distancia, porque el no compartir eh, las clases, los estudios con la gente de mi edad, me hizo ser en ese entonces un paraguayo porteño de Buenos Aires más Esa que... es la pregunta que me viene a la mente entonces. Culturalmente hablando, cuando tú escribes, es decir, tuviste todo tu periodo formativo prácticamente en otro país, en Argentina, aunque hablemos el mismo idioma, es otra cultura, realmente. Claro, Y sí, es cierto. en Paraguay, vamos a decir, desarrollas el resto de tu vida. Cuando tú escribes culturalmente, tú sientes que existen fuentes argentinas en lo que tú escribes, o ya te libraste de ese fardo, ¿no? Si se puede considerar un No, fardo. no. Sigo cargando el fardo, Ah, ya. pero con mucho gusto, ¿verdad? Eh, estando en Argentina, yo escribía sobre el Paraguay como una especie de añoranza, porque Claro. los primeros años de vida, hasta los 6, viví en Asunción y tuve un estilo de vida muy distinto al que encontré en Buenos Aires, ¿verdad? En mi casa yo me trepaba a un árbol de mango y estaba todo el día ahí como si fuese un mono. Jugaba los juegos en la calle con los otros niños. Se escuchaba el idioma guaraní, al igual que el castellano. Y era un ritmo más tranquilo, era una ciudad muy pequeñita, Asunción en esa época. Cuando llego a Buenos Aires y voy a una plaza y me acerco a unos niños que estaban ahí, quedé muy impactado por los diálogos que tenían ellos. Eran diálogos, eran como desafíos de palabras, ¿no? De juegos de palabras, con una rapidez, una cosa increíble a la que yo no estaba acostumbrado, ¿verdad? Y bueno, me tuve que adaptar a eso. Fue un gran desafío. Al comienzo fue bien difícil. Era un niño más bien retraído, estaba muy solo y por eso el dibujo llenaba esos espacios en los que cuando yo en realidad tendría que haber estado jugando con otros niños, ¿verdad? Entonces, la cultura, digamos, la literatura argentina, a ti te impactó bastante en esa época. Estamos hablando, es decir, Argentina, específicamente todo lo que es el país en general en materia literaria, lo sabemos, ha sido siempre una fuente impresionante de creatividad, ¿no? Sí, Y en esos años en sin los que tú dudas. estuviste, fue además uno de los focos latinoamericanos y de la lengua española de la literatura. O sea, me imagino que eso también te haya Sí. impactado mucho, ¿no?
Por supuesto, sí, por supuesto. En el colegio nos dan para leer, por ejemplo, no sé, cuentos de Borges, por decir una cosa, o Adán Buenos Aires, o algunos cuentos de Mujica Lainez. Entonces, todo eso me iba enriqueciendo, generando curiosidad, y sin dudas, se puede decir que soy un escritor eh, porteño paraguayo, ¿verdad? No, no soy típicamente paraguayo ni típicamente porteño, soy una mezcla, soy un mestizo, ¿verdad? Hace algunos años ya una lectora argentina que vive en Francia tiene un diccionario de escritores argentinos y a mí me ubicó en ese diccionario y yo le dije, ¿por qué? Y me dijo, por lo que acabo de contarte, ¿verdad? Y me dijo, Roa Bastos también tendría que estar ahí, ¿verdad? Obviamente es 100% paraguayo, pero él dio un salto fenomenal viviendo en la Argentina, ¿verdad? Exactamente. Sin que él posiblemente hubiese mamado eso que yo mamé de niño en esos ambientes porteños, ¿verdad? Yo era un chico que salía después del colegio a deambular por el barrio de San Telmo y me metía en los conventillos y conocía a la gente de ahí, y otros niños, y andaba por la calle y me iba caminando hasta el puerto. Era un vago, ¿verdad? Creo que hasta el día de la fecha mis padres desconocen esto, ¿no? Si no se hubiesen preocupado bastante. Sí. Pero bueno, conozco mucho de Buenos Aires. O sea, regresas a Paraguay siendo ya escritor o por lo menos intentando colarte dentro de este mundo que todos sabemos que es muy complejo. ¿Qué encuentras como escritor en Paraguay? Bueno, sí, cuando llego a Asunción, yo no tenía ninguna publicación todavía, salvo una colaboración para un libro colectivo con poesías, con otros autores paraguayos. Y tenía esos 2 premios literarios que había ganado en Buenos Aires, ¿verdad? Y todas las ganas de seguir escribiendo. Pero yo había dejado de escribir por un largo periodo. Cuando me empecé a involucrar en las cuestiones políticas de los paraguayos en el exilio, el Acuerdo Nacional, los partidos políticos de oposición, y me parecía hasta un poco narcisista quedarme escribiendo, ¿verdad? Bueno, con el tiempo me di cuenta que era una inmadurez de mi parte, porque un escrito puede ser mucho más efectivo que hacer lo que yo hacía, ¿verdad? Pero eso es simplemente un problema de inmadurez. Lo que sí que justo antes bueno, después ingreso en la Cancillería y estoy unos años antes de mi primer destino, que fue Suiza. Y un poco antes yo dije, bueno, voy a hacer lo que realmente me gusta y retomé la literatura y corregí algunos cuentos con la idea de publicar mi único libro, porque mi idea era hacer como Juan Rulfo, que escribió muy poco, pero muy bien. Entonces, es más, lo vi a Juan Rulfo en Buenos Aires, me acuerdo, en una charla, y dije, bueno, yo tengo que apuntar a esto. Entonces, estando en Suiza, lo que hice con mi primer libro, La fosa de los osos, fue juntar cuentos de mi primera etapa más otros nuevos, y fue ahí cuando escribí La fosa de los osos, que es la historia principal de ese libro, la que ahora tu editorial está publicando, para mi alegría, ¿no? Maravilloso, maravilloso. Aquí lo Fantástico. tenemos. Bueno, Aquí sí, lo tenemos. y lo bueno es que ese dibujo De de eso la vamos a tapa, hablar un poquito después, ¿no? Pero Esteban, yo quiero ahora claro, que tú me recuerdes esto. O sea, publicamos también en el Día de Ediciones esta sí, antología que se llama Todos Somos Libros. Y yo me imagino que de los autores que hay aquí, cuando tú llegaste,
tuviste que conocer a algunos de esos autores. ¿A quiénes recuerdas? ¿Qué autores paraguayos tú crees que con los que tú coincidiste, con los que creciste en este tiempo? ¿Qué influencias tuviste ya directamente de Paraguay y de la literatura paraguaya en esa nueva etapa de tu vida en la que ya tú, junto con la diplomacia, decides también escribir y hacerte escritor, Claro, realmente? sí, sí. Bueno, yo en realidad me acerco a los escritores paraguayos cuando al regresar de Suiza y cuando yo tenía publicado el primer libro, La fosa de los osos, porque esa fue mi carta de presentación, ¿verdad? Ya, claro, con el Entonces, libro en la mano. exacto, mis colegas leyeron el libro, les gustó, ¿verdad? Y empezamos a conversar. Ahora, eh, yo leí desde chico, digamos, a Roa Bastos, a Casaxia, a Rivarola Mato, leí la poesía bueno, se me fue el nombre ahora, ya va a venir, ¿verdad? Pero leí un poco los clásicos de la literatura paraguaya y aparte de eso, leí historia del Paraguay, porque estando en la Argentina, en el colegio a mí me enseñaban la historia según la visión argentina, ¿verdad? Nosotros tuvimos una guerra terrible contra los vecinos y necesitaba enterarme por las fuentes por paraguayas sobre cuál era nuestra verdad. Entonces, más que literatura paraguaya, yo leía historia del Paraguay, pero dentro de la literatura leía a nuestros clásicos, ¿verdad? Pero cuando regresé ya de Suiza y presenté mi libro y empecé a relacionarme con los colegas, me acuerdo que un colega me dijo, lo que vos tenés que hacer es ir al San Roque tal día para que te conozcan y te metan en el círculo, ¿verdad? Y yo le dije, lo que pasa es que yo me reúno con mis amigos, no me gusta esto de hacer lobby, ¿verdad? Entonces, bueno, nunca fui de mezclarme, digamos, por interés, ¿verdad? Porque voy a tener respaldo para esto, para lo otro, no, ¿verdad? Pero conocí a muy buenos escritores y gente ya después, tiempo más adelante, excelente gente, muy generosa, que me abrieron las puertas y leyeron mis trabajos y yo leí también los trabajos de ellos, ¿verdad? Que, todo, la mayoría de los que están en ese volumen que acabas de publicar, ¿no es cierto? Entonces, hoy en día sí tengo mucha relación con ellos, ¿verdad? Bueno, yo a ti te conozco gracias también a otra autora paraguaya cuyo libro yo Claro, publiqué, claro. Emilia Familia, por supuesto. Mansur. Y Sí, Emilia todo el tiempo me habló de que yo tenía que conocerte a ti, tenía que leerte a ti, porque ella te considera uno de los escritores paraguayos más importantes. Y entonces, cuando me mandaste de pronto, nos ponemos en contacto y me mandas el libro, a mí me llama mucho la atención, sobre todo porque se produce algo que fue muy interesante para mí, que fue que unos a otros empiezan a correrse la bola de que había un editor interesado en publicar fuera de Paraguay autores paraguayos, ¿no? Y claro, entonces por esa vía claro. entra Javier Viveros, Natalia Echauri, que ahora la vamos a publicar Sí, también, ahora muy joven, muchachita. sí. Pero la pregunta que quiero hacerte es, ¿tú compartes lo que, por ejemplo, el criterio de Emilia de que la literatura paraguaya ha sido como una especie, salvo el caso de Roa Bastos, por ejemplo, ha sido como una especie de nicho cerrado sobre el cual los editores no tienen mucho interés? ¿Tú compartes esa idea? Mm. Bueno, yo creo que el problema es el siguiente, que no hay crítica literaria en Paraguay. Hay gente que puede hacer crítica literaria y de hecho
De hecho, hay, por ejemplo, la tenemos a Maribel Barreto, que acaba de publicar un volumen sobre novelas, por ejemplo, crítica, y también sobre poesía. Ella es muy buena, y hay otra gente en condiciones de hacerlo, pero que no hacen crítica, ¿verdad? Salvo Maribel y alguna otra persona más, ¿verdad? Y bueno, si un editor extranjero quiere tener una referencia, Exacto. posiblemente tenga que recurrir a la opinión de los críticos, ¿verdad? Y acá no tenemos, estamos silenciados por eso desde hace décadas, ¿verdad? Y eso también es un aspecto negativo en el sentido de que cuando uno no es criticado, a veces con dureza, ¿verdad? Uno no reacciona y no logra mejorar su propio nivel, ¿verdad? Entonces, yo no diría que estamos castigados por las grandes editoriales o los editores extranjeros, sino hay un desconocimiento por la falta de crítica Exacto. y porque, bueno, de a poco realmente está surgiendo una generación de relevo a lo que fue Roa Bastos, ¿verdad? Y algunos otros escritores, ¿verdad? Y ya se empieza a ver a algunos autores, ¿verdad? A mí me llama... Que pueden tomar la posta, ¿verdad? Y que uno dice, esta gente se expresa diferente, tiene ideas distintas, le voy a apostar a este. Por ahí después queda en la nada, ¿verdad? Pero hay ya gente que está produciendo bien. Yo pienso también, Esteban, que eso tiene que ver, o sea, tú tienes toda la razón porque la inexistencia de un corpus crítico sobre la literatura nacional de un país es una de las cosas peores que puede tener algo para promocionar fuera de la isla, fuera del país, fuera, digamos, de un continente, una literatura, el cuerpo literario de una... Sí, y básicamente yo sí, creo que en el caso de Paraguay es muy curioso porque el reconocimiento internacional de la figura más importante que ustedes tienen, que es justamente Roa Bastos, se produce cuando él estaba en Argentina. Es decir, a partir sí, de ese momento es que él crece, ¿no? Pero creo que también claro. tiene que ver mucho el asunto de la educación en el país. Es decir, Argentina es conocida básicamente en todo el mundo por el poder de su literatura, porque las universidades dedican un espacio enorme a la literatura nacional. Lo mismo sucede en México, lo mismo sucede en mi país, en Cuba, lo mismo sucede Claro. en Colombia. Por ejemplo, no sé Sí, si digamos, la Academia Paraguaya dedique estudios profundos, amplios, a estudiar la literatura, que es en primer lugar, digamos, una de las fuentes sobre la que editores, investigadores internacionales buscan, porque es, digamos, como la primera fuente, ¿no? Natural que claro. existe. Uh-huh. No, es totalmente de acuerdo. Ese es un problema que tenemos y viene a arrastre ya desde la época de la dictadura, ¿verdad? Nosotros, por empezar, deberíamos imponer una lista de autores Sí. actuales para que sean leídos en la escuela secundaria, por ejemplo, ¿verdad? Porque hay historias sobre nuestro país contadas por escritores que están vivos y que sería muy interesante que sean de manejo diario de los alumnos y para enriquecer en esa forma nuestra literatura. Pero me estaba olvidando de dos críticos. Uno es Alexander Stefanel, que está en Estados Unidos y que acaba de publicar un libro bilingüe, castellano-inglés, con una selección de 11 autores en los que él hace una crítica sobre determinados trabajos de esos escritores. Y también hay, del otro lado del mundo, en Australia, está Roy Boland, que era un catedrático de la Universidad de Sydney, que tiene una publicación bianual sobre literatura de distintos países y ya dedicó un número a la literatura paraguaya, ¿no?
Entonces hay trabajos que están empezando a aparecer, pero bueno, es un comienzo, ¿verdad? Claro. Y entonces, yo por ejemplo, un comentario breve, estaba leyendo que en la Feria del Libro de París, por ejemplo, hace unos años, Argentina llevó 60 escritores. O creo que a la Hamburgo también, ¿verdad? Una Sí. cosa por el estilo, ¿no? O sea, que en Paraguay también, si trabajamos seriamente, podemos llevar una cantidad importante de escritores, ¿verdad? Y que la idea es que cada uno trabaje para superar sus propios límites. Para mí el secreto es ese. Yo no quiero escribir mejor que nadie, quiero escribir mejor de lo que escribía antes. No siempre se consigue, pero hay que apuntar a eso, ¿verdad? Sí. Y entonces, un poco con esa idea, bueno, sumar escritores que escriben seriamente y poder estar presentes en ferias internacionales. Yo, por ejemplo, no ya como editor, sino como escritor y como lector, cuando yo me enfrenté a este libro, me di cuenta de que aquí había por lo menos unos 15 nombres que están al nivel de lo mejor de la literatura internacional en este libro. Es decir, y otra cosa que me llamó mucho la atención en esta antología, o sea, repito, fue una antología que tiene 52 autores de todas las generaciones, empezando incluso con un cuento Sí. de Roa Bastos. Me llamó mucho la atención que, por ejemplo, hay un interés muy marcado en la mayoría de los escritores de Paraguay de todas las generaciones, es decir, no es solamente de una generación, en cuestionarse la historia nacional, en hurgar en la historia nacional, en explicarse fenómenos que dentro de la historia nacional todavía no están totalmente claros, totalmente explicados, ¿no? Y eso puede ser de manos de un sistema de educación que le pusiera ojo a eso, un instrumento muy bueno para acercar la historia a miles de lectores. O sea, creo que podría ser ese un buen camino, ¿no? Pero Claro. lamentablemente yo creo que en nuestros países, Esteban, no existe ese interés por parte de quienes tienen que elaborar la política, ¿no? Sí, sí, es una lucha permanente. Las sociedades de escritores del Paraguay están trabajando ahí, haciendo lobby con la Secretaría de Cultura, con el Ministerio de Educación, para tener títulos de autores paraguayos en programas de estudios. Y bueno, tenemos ahí un personaje, a Javier Viveros, dentro de la Secretaría Dentro de la Secretaría, sí. de Cultura, ¿verdad? Entonces contamos con su apoyo y bueno, así de a poco van apareciendo espacios. Y también hasta antes de esta pandemia, el Estado apoyaba la participación de Paraguay en la Feria del Libro de Buenos Aires, por ejemplo, y en otras ferias más. Entonces, hay un apoyo, pero falta más, y yo creo que más que ese apoyo, nos falta el tema de la crítica. De la crítica, De la crítica. Eso para mí es fundamental, ¿verdad? Para hacernos visibles, pero de manera seria, ¿verdad? Así que eso es importante. Si te ha gustado este video, suscríbete al canal, comparte con tus amigos en las redes sociales y activa la campanita de las notificaciones para que te avisemos cuando publiquemos un nuevo video. Muchas gracias.